Y hoy otro convertido famoso, Vittorio Messori, periodista, apologista, o sea, defensor de la fe, autor de libros. Tuvo el honor justamente de escribir 2 libros con los 2 últimos papas. Fijémonos, con papas, el único caso, 2 libros, no uno. Con Benedicto cuando era prefecto para la doctrina de la fe y con Juan Pablo II. Con el cardenal Ratzinger fue un libro de entrevista y se llama Informe sobre la fe. Altamente recomendable, un libro muy, muy bueno. Y con el Papa Juan Pablo II, el libro también entrevista, Cruzando el umbral de la esperanza. Este libro, Cruzando el umbral de la esperanza, vendió más de 20 millones de ejemplares y fue traducido a 53 idiomas. Un libro clásico suyo, que fue realmente producto de su conversión, es Hipótesis sobre Jesús. También ha escrito Hipótesis sobre María y muy recientemente Bernadette no nos engañó. Vittorio Messori es un devoto de Santa Bernadette. Este libro es de investigación documentada sobre Lourdes. Realmente también lo recomiendo, muy interesante, como todos los libros suyos. Ahí aprendí cosas que ni me imaginaba. Por ejemplo, aprendí que la Virgen que veía, Bernadette, era de la misma edad de ella, una niña, una jovencita. No como se la muestra como la Virgen de Lourdes, ya como si tuviera 18 años, no, una niña era. Bueno, así que también esto es muy... Y realmente olvidaba que hay un libro además sobre su conversión, ¿por qué creo? Messori viene de una familia, de un ambiente más que laico, laicista. Laico significa aconfesional, que no tiene ninguna confesión, pero laicista es ya una posición anticlerical e incluso antieclesial, o sea, contraria al clero y hasta directamente contraria a la iglesia. Pues así era el ambiente familiar y de estudios y de amistades con el que se movía Vittorio en Piemonte. Él nació en el Piemonte. Cuenta el mismo, mis padres eran de la región de Emilia, de Emilia-Romagna, como el alcalde Pepone y don Camilo. Que ha visto don Camilo, toda la serie de don Camilo, Pepone era comunista. Toda zona roja. Eran anticlericales, muy polémicos contra la iglesia. Estudié en colegios públicos y me licencié en ciencias políticas con grandes maestros del anticlericalismo y laicismo italiano. Sin embargo, antes de finalizar los estudios universitarios, algo ocurrió. Venía él meditando ya con anterioridad sobre Dios, observando que las religiones se oponían unas a otras, y había llegado a la conclusión que ninguna religión valía la pena y continuaría en su posición agnóstica. No se definía. Haciendo su tesis con un famoso profesor anticlerical, algo pasó y sin buscarlo. Esto sin mediar debate ni nada. Estaba triste, estaba desconcertado. No había nadie en su casa y se puso a leer el Evangelio, encontrando unas palabras que lo tocaron e incluso lo interpelaron. Y fueron estas: venid a mí todos vosotros que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. No tengáis miedo, tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la providencia puso en su camino además jóvenes católicos con inquietudes sociales que él compartía. Sin embargo, este futuro periodista, que se convertirá en un gran apologista, en un gran defensor de la fe, en aquellos momentos era preso de prejuicios, porque, como lo cuenta él mismo, las leyendas negras me habían enseñado que el catolicismo era peligroso con el Vaticano por un conjunto de mitos. Y confiesa además que yo quería ser libertino. Le gustaban mucho las chicas. Claro, como alguien alguna vez dijo, el cristianismo es una cura tan radical que muchos la postergan. Porque saben, si yo me hago católico, tengo que cambiar de vida y no quieren entonces.
Por eso la conversión de Messori al Evangelio, en cuanto a actitud mental, fue inmediata, porque descubrió la verdad en las palabras de Jesús. Pero del dicho al trecho hay un largo trecho. Y dice Messori, la conversión del corazón me costó mucho. Y la iglesia de entonces no me ayudaba tampoco demasiado. Bueno, recordar que estamos en el inicio del posconcilio. Acababa de terminar el concilio. En plena debacle, cuando las deserciones al sacerdocio y a la vida consagrada eran de a miles. Y la enseñanza modernista, o sea, herética, estaba en casi todas las partes, en muchas partes. Además, todo el desastre que se hizo con la liturgia, se quitó del centro el sagrario, se quitó a la Virgen, se quitaron los santos, todo fue un desastre. Bueno, en 1965, mientras él hacía el giro de su vida, estamos ahí al final justo del concilio, convirtiéndose y disponiéndose también al ingreso en la iglesia, veía a muchos sacerdotes apostatar, monjas salir de la iglesia, entusiastas todos ellos de haber descubierto a Marx y a Freud. En eso él tenía una ventaja, porque estaba de vuelta, porque los conocía y sabía que de ellos ninguna solución podía venir para la humanidad. Se decide entonces ser periodista, pero católico, y va a estudiar teología para laicos en Asís, que creo que era la única escuela de teología para laicos. Dice, mi familia se lo tomó muy mal y también mis profesores. Mi madre nunca quiso leer ninguno de mis libros. Decía, escribe novelas policíacas, le decía él, no escribas esas cosas de curas. A ella le preguntaban en la calle, señora Messori, ¿usted es familia del famoso Vittorio Messori? Y la pobre mujer respondía, no, ¿qué va? Solo coinciden los apellidos. Mi padre callaba, pero tampoco le gustaba. Eran muy anticlericales. Mangiapreti, como le dicen en Italia, come curas. Yo iba a misa a escondidas para que mi madre no se enfadara. Incluso llamó al médico de familia. Doctor, venga, mi hijo va a misa, es un problema nervioso. No les guardo rencor a mis padres, les entiendo. Y mis profesores, cuando supieron que me había hecho católico de repente, también pensaron que estaba loco. Renegaron de mí, ya no querían saber de mí. Messori siguió su proceso de conversión, bueno, como lo seguimos todos, ¿no? Hasta el fin de nuestra vida, aquí en la tierra, descubriendo la belleza de la Iglesia y quién es la Virgen María. A propósito de ella dice, María no es un descubrimiento inmediato, sino sucesivo. Jesús te lleva a su casa cuando ya hay intimidad y te presenta a su madre. Bueno, esa fue su experiencia. Como diría Santo Juan Pablo II, ad Mariam per Jesum. Otros hemos hecho el camino inverso, a Jesús por María. Será por eso que en su primer libro importante, Hipótesis sobre Jesús, que fue traducido entre paréntesis a 30 lenguas, ni siquiera menciona a María. Es al profundizar en Jesús cuando nota que la madre es parte del misterio del Hijo. Por eso también se puede decir que tuvo su conversión a la Virgen. Y hoy puede decir, los que piensan que dar mucho espacio a María es quitárselo a Jesús, se equivocan. Y observa esta verdad. Los pueblos que resisten mejor a la secularización son los que más se han aferrado a María. Eso agrego yo, ¿no? Ahora, se vio en los países que estaban bajo el comunismo, cuando fueron liberados a partir del año 90, de 1990. El ateísmo fue en mayoría en los países que eran protestantes. Por ejemplo, se ve muy bien en la Alemania protestante del este, todos ateos. En cambio, países con gran devoción mariana, como Rusia o como Polonia, no se vieron afectados, o muy poco. Con respecto a la Iglesia, comenta en una entrevista hecha por el Hogar de la Madre, Jesús podría haberlo hecho todo solo, no necesitaba una iglesia, pero quiso que los hombres participasen, que continuaran su gracia. La iglesia organizada con el Vaticano, con sacerdotes buenos y menos buenos, papas que entusiasman y otros que entusiasman menos, son todos un don, afirma hoy. Y repasando más de medio siglo desde su conversión a la fe católica, dice, cuanto más conocía, más se fortalecía mi fe. Nunca he tenido crisis de fe. En mis libros he profundizado.
Pero veo que muchos sacerdotes, al estudiar teología, su fe se pone en crisis. A mí me pasó al contrario, a más conocimiento, más fe. Aquellos que dicen que lo importante es dar testimonio de la fe y que es así como hay que evangelizar hoy y sobre todo a la juventud, Messori responde: sin embargo, no basta el ejemplo, también hace falta doctrina. Al madurar verán que ninguna ideología humana da satisfacción a la persona, solo el Evangelio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.